Corría el año 363 después de Cristo, cuando el emperador romano Juliano concibió lo que consideraba un golpe maestro contra el cristianismo. En su juventud, Juliano había sido educado como cristiano, pero el paso del tiempo lo llevó a odiar esa cosmovisión y a empaparse cada vez más de un paganismo que abrazó en sus aspectos más ocultistas y mistéricos. Tras mucho darle vueltas, el emperador Juliano llegó a la conclusión de que nada podría causar tanto daño al cristianismo como reconstruir el templo judío de Jerusalén. A fin de cuentas, Jesús había profetizado con exactitud su destrucción y, por ejemplo, la carta a los Hebreos, entre otros escritos del Nuevo Testamento, señalaba cómo la desaparición del templo iría unida a la del sistema de sacrificios contenido en la ley mosaica, que jamás sería restaurado, ya que aquel pacto antiguo había sido sustituido por otro nuevo basado en la muerte de Cristo en la cruz. Si el templo judío volvía a levantarse en Jerusalén, pensaba el emperador Juliano, quedaría de manifiesto que la profecía de Jesús no se había cumplido, al menos del todo, y que en contra de lo establecido en el Nuevo Testamento, el servicio sacerdotal del templo podría volver a existir. Por supuesto, los judíos, que desde hacía siglos estaban ausentes en su aplastante mayoría de Palestina, se sentirían también satisfechos con aquella restauración del Templo de Jerusalén. Tanto era el entusiasmo de Juliano por reconstruir el santuario que lo comunicó por carta no solo a diversos amigos paganos, sino también a distintas comunidades judías. Sin embargo, el proyecto del emperador nunca se llevó a cabo. Juliano partió a la guerra contra los persas y prometió que a su regreso comenzaría la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Sin embargo, en esa expedición halló la muerte. El Templo de Jerusalén, del que Jesús había profetizado que no quedaría piedra sobre piedra, no fue reconstruido y, por supuesto, el cristianismo no desapareció. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias acerca de la convicción del director de cine Steven Spielberg en el sentido de que las revelaciones sobre la existencia de extraterrestres acabarán con el cristianismo. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Steven Spielberg ha presentado su última película, Disclosure Day, es decir, el Día de la Revelación, acompañándola de afirmaciones que sobrepasan lo cinematográfico y entran en el terreno de lo espiritual. Segundo, la nueva película de Spielberg llega medio siglo después de que este director se aproximara al fenómeno extraterrestre con su película Encuentros en la tercera fase, que tampoco estaba exenta del todo de un factor espiritual. Tercero, en una entrevista con CBS News, Spielberg ha afirmado en relación con los extraterrestres: estoy absolutamente convencido de que han estado aquí y de que están aquí. Cuarto, igualmente en el curso de otra entrevista con USA Today, Spielberg expresó su opinión de que hay pruebas abrumadoras de que los extraterrestres existen. Quinto, así ha afirmado: cuando rodé Encuentros en la tercera fase, necesité mucha imaginación. Creía que había otra forma de vida ahí fuera, aunque no estaba del todo seguro de si había llegado hasta aquí. Sentía mucha curiosidad por los ovnis y los fenómenos aéreos no identificados. Dije, no voy a llamar a Encuentros en la tercera fase ciencia ficción, la llamaré especulación científica. Sexto, Spielberg ha añadido: pero desde inicios del siglo XXI, cada vez existe más acceso a la verdad visual real. Podemos confirmar nuestra creencia mostrando a otras personas lo que hemos grabado con nuestros dispositivos. Para mí se ha vuelto abrumador el hecho de que no estemos solos en el universo. Séptimo, de forma bien reveladora, Spielberg señala su convicción de que la aparición de los extraterrestres literalmente desestabilizaría a mucha gente. Octavo, en ese sentido afirma: hay un grupo en la película que representa bastante bien por qué, quizá debido al choque ontológico, a la desorientación social, si esta verdad se conociera de la noche a la mañana, si el gobierno anunciara: si os hemos estado ocultando esto desde 1947, eso afectaría a mucha gente. Noveno,
Para Spielberg, los que se verían más afectados serían los cristianos. En la entrevista con la CBS sostiene: la película también aborda la postura de la Iglesia. ¿Cómo afecta esto a las creencias fundamentales que muchos de nosotros tenemos? ¿Es Dios nuestro Dios solo en este planeta? ¿O es un Dios para cada sistema en el que haya civilización y vida inteligente e incluso vida en desarrollo? Y décimo, las preguntas planteadas por Spielberg coinciden con la posición expresada por uno de los protagonistas de la película, precisamente una monja, que afirma que cuando los extraterrestres finalmente aparezcan, la gente dejará de creer en Dios y en su lugar aceptará a los extraterrestres como divinidades. La última película de Steven Spielberg es una cinta, cinematográficamente hablando, muy mediocre. Tanto por su guión como por su dirección, podría encajar en la categoría de una película de televisión entretenida, pero de baja calidad. La idea de que el gobierno nos oculta la existencia de extraterrestres y de que esa revelación debe llegar a todos no es en absoluto original, y a decir verdad ha sido tratada con anterioridad en términos más amenos y más brillantes. Sin embargo, sí es cierto que la cinta del director Spielberg pretende tener un contenido espiritual que no aparece en otras películas relacionadas con este tema. La supuesta aparición de extraterrestres llevaría, según su tesis, a que la humanidad los acepte como dioses porque eso es lo que son en realidad, aunque con un área de acción restringida. Al aceptarlos como tales, puede darse por seguro que la gente dejaría de creer en el único Dios del cristianismo. Del cristianismo, ciertamente, porque Spielberg no se refiere a otras religiones como el judaísmo al que él pertenece, el islam o el hinduismo. Esta tesis obliga a preguntarse si no estamos en puertas de un colosal proyecto de engaño colectivo que implicaría que poderes gubernamentales nos presenten a supuestos extraterrestres para acto seguido instar a la gente a dejar de creer en el cristianismo, que no sería sin una filosofía errada, nacida incluso de la visita de un extraterrestre al que conocemos como Jesús. Para algunos especialistas en el tema ovni, como John A. Keel o Jacques Vallée, al que Spielberg retrató en sus encuentros en la tercera fase, interpretado por el director francés François Truffaut, el fenómeno ovni no tiene nada que ver con seres venidos de lejanas galaxias, sino con entidades espirituales malignas que desde hace siglos han intentado causar el mal en este planeta. Para muchos, esa hipótesis encajaría a la perfección con la de unos gobiernos, dirigidos a fin de cuentas por entidades inicuas, que darían un nuevo paso en el control de las poblaciones mediante el engaño de masas. Un procedimiento, por cierto, que funcionó con relativa facilidad durante la crisis del coronavirus. Piénsese lo que se piense al respecto, hay algo de lo que se puede estar seguro, y es de que la acción de gobiernos inicuos no va a implicar la desaparición del verdadero cristianismo. Es más que posible que en un caso así, algunos clérigos aceptaran el nuevo evangelio extraterrestre pensando en su carrera y en su negocio. Es más que posible que en un caso así, la Iglesia Católica, que ahora, por ejemplo, bendice las uniones homosexuales por decisión personal del Papa Francisco, pretenda que siempre enseñó algo semejante en uno de tantos cambios doctrinales que ha vivido a lo largo de los siglos. Y es más que posible que en un caso así, representantes de distintas religiones lleguen a reunirse o a pretenderlo con supuestos extraterrestres. Sin embargo, nada de eso implicará que los verdaderos cristianos vayan a abandonar su fe en el Dios único que se encarnó y hecho hombre murió en la cruz como el Mesías sufriente para perdón de los pecados y salvación de muchos, como durante siglos profetizaron personajes como Isaías o Zacarías. A decir verdad, ese intento de acabar con el cristianismo que apenas oculta Spielberg resultará tan fallido como el del emperador Juliano el Apóstata cuando quiso destruir la fe en Jesús reconstruyendo el templo de Jerusalén, y solo consiguió enseguida morir en el curso de una ofensiva contra los persas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial,
la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.